Cuando era niño, de pronto decía cosas que no parecían salir de ningún sitio. Cosas como, mamá, en mi última vida me abatieron y me mataron. Suzanne Ganem identificó a 25 parientes de su vida anterior y su relación con ella. No hay nada que explique por qué Om Seti supo lo que sabía, ni cómo llegó a entender la lengua antigua, ni cómo predijo dónde estaban las ruinas bajo el suelo. Hay miles de testimonios de reencarnaciones, así que uno tiene que preguntarse si no habrá algo detrás. ¿Vinieron los extraterrestres a la Tierra y variaron el cuerpo humano para que sirviera de vehículo al alma? Y si es así, ¿con qué fines? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Los replicantes. Lafayette, Luisiana, 2001. Aparte de su peculiar obsesión por los aviones y la Segunda Guerra Mundial, por todo lo demás, James Leininger era un niño normal de 3 años, hasta que comenzó a tener una extraña pesadilla recurrente. Tenía una pesadilla que me hacía patear y gritar. Alzaba las piernas y pateaba hacia el techo mientras gritaba: «El avión ha chocado y arde, no puedo salir». La tuve todas las noches, casi un año entero. Y luego, de pronto, decía cosas que no parecían salir de ningún sitio. Cosas como: «Mamá, en mi última vida me abatieron y me mataron». James dibujaba escenas elaboradas de combates aéreos. También poseía un conocimiento inexplicable y desconcertante, hasta de las piezas de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Este es un dibujo que hice cuando era mucho más joven. Y uno de los que firmé como James III. Un día mi padre me preguntó por qué firmaba como James III. Yo simplemente respondí: porque soy el tercer James. Soy la tercera generación de James de mi familia. Y luego un día mi padre me preguntó el nombre de mi barco y respondí: Natoma. Tras documentarse, el padre de James supo que hubo un portaaviones llamado Natoma Bay. El niño también era capaz de indicar sobre un mapa la ubicación exacta del lugar donde el avión que decía que pilotaba había caído. En Chichijima, Japón. Al final, mi padre encontró la lista de la tripulación y encontró nombres que yo había mencionado. Entre ellos había un James McCready Houston. Aquel hombre murió cuando su avión fue abatido sobre la isla de Chichijima. Aunque los recuerdos del presunto pasado de James Leininger se mantuvieron frescos en su juventud, comenzaron a disiparse cuando se hizo adulto. Pero lo que es capaz de recordar hoy en día le produce emociones intensas. Mis recuerdos de James Houston y de las cosas que pasó casi han desaparecido. Recuerdo una imagen. Lo siento. Y oigo un chisporroteo. Y luego un golpe sonoro y un ruido distante. Y luego veo los puntos negros en el cielo. Alzo la vista y veo como un avión comienza a caer. Hasta que llega al agua. Y después todo es negro.
Y no oigo nada. No veo nada. No hay más. Aunque la ciencia dominante desdeña el concepto de reencarnación, centros académicos de gran prestigio como la Universidad de Virginia, Duke University y la Universidad de Columbia Británica tienen departamentos enteros dedicados a su estudio. Y según sus investigaciones, un número creciente de pruebas sugieren que la capacidad para recordar con claridad vidas anteriores podría ser algo cierto. Hay miles de testimonios. Así que uno tiene que preguntarse si no habrá algo detrás. Se han realizado estudios acerca de la cuestión y no sé cuánto tiempo pasará hasta que la ciencia dominante acepte que algo nos ocurre a todos después de la muerte. La reencarnación se basa en la idea de que tras la muerte, el alma abandona el cuerpo. Vas a tu versión del cielo y después regresas en un cuerpo nuevo. Un modo sencillo de entenderlo es pensar en la carga de archivos de tu ordenador en la nube para descargarlos después en un ordenador nuevo. Aunque los científicos solo comiencen a plantearse que la reencarnación pueda ser algo real, la idea de que el alma abandona el cuerpo humano para introducirse en otro se remonta miles de años, al inicio de la civilización egipcia. Turín, Italia. En el Museo Egipcio se encuentra la lista de reyes o canon real, que data del siglo XIII a.C. En este papiro figura una lista de los gobernantes del antiguo Egipto que se remonta al comienzo de la civilización egipcia. Allí están todos los reyes y sus periodos de reinado, aunque los dos primeros grupos de la lista son de dioses. Los dioses de Egipto, que según se creía, gobernaron antes que los reyes. Aunque los académicos aceptan sin objeciones las cronologías a partir del rey Menes, descuentan el período anterior a él, alrededor del año 3000 a.C., cuando los presuntos dioses reyes gobernaron Egipto. Uno de los primeros nombres de esa lista es el dios Osiris. Osiris era representado como un dios humanoide, tenía rasgos humanos. Pero uno de sus aspectos más curiosos es que se representaba con la piel verde. Se piensa que Osiris bajó de las estrellas de la constelación de Orión y que formaba parte de un grupo de extraterrestres que llegó a la Tierra. Lo curioso de los dioses del antiguo Egipto es que también podían morir. No eran necesariamente inmortales. Y cuando el dios Osiris murió hace siglos, según la mitología egipcia, volvió a nacer como su propio hijo, Horus. Y Horus se encarnó sobre la tierra. Los egipcios de la antigüedad creían que todos los faraones eran dioses encarnados. Y que cuando un faraón determinado moría, su espíritu migraba al siguiente faraón. Y así sucesivamente, de modo que el ciclo de reencarnaciones continuaba. En la mitología de la creación del antiguo Egipto, el dios Ta llegó de la estrella Sirio y adoptó un aspecto humano. Tenemos que preguntarnos, ¿vinieron los extraterrestres a la Tierra y variaron el cuerpo humano para que sirviera de vehículo al alma? Si los relatos acerca de las encarnaciones de los dioses egipcios en cuerpos humanos son ciertas, poseemos todos los humanos almas que llevan transmigrando desde los albores de la humanidad y que se originaron más allá de la Tierra.
Quizá el estudio de algunos asombrosos casos recientes de vidas anteriores que los científicos son incapaces de desdeñar nos brinde más pistas. Charlottesville, Virginia, 1967. El reputado psiquiatra Ian Stevenson crea el Departamento de Estudios de la Personalidad en la Universidad de Virginia, que se convierte en una de las primeras instituciones educativas que dedica esfuerzos investigativos al estudio de la reencarnación. A lo largo de más de 40 años, el Dr. Stevenson estudió con detenimiento más de 3.000 casos de personas que afirman recordar vidas anteriores. Y fue capaz de validar de forma objetiva las afirmaciones de 1.200 casos, una cifra llamativa. La labor de Ian Stevenson es excepcionalmente creíble porque documenta de forma minuciosa casos que indican posibles reencarnaciones. Lo que aporta credibilidad a un caso es que la persona posea conocimientos específicos que no podría tener de otro modo. El Dr. Stevenson viajó por todo el mundo para conocer a personas que afirmaban conocer sus vidas anteriores. Empleó varias metodologías, entre ellas la hipnosis, para obtener los datos pertinentes de sus sujetos, y después los cotejaba con los hechos para autentificar los testimonios. Uno de los casos más llamativos fue el de Susan Ganem, nacida en Richmond, Virginia, en 1963. Desde niña, insistió en que en su vida anterior había sido Hanan Mansour, una mujer libanesa fallecida 10 días antes del nacimiento de Susan. A los 2 años de edad, les dijo a sus padres los nombres del marido de Hanan y de sus 3 hijos, y más tarde apuntó un número de teléfono en un trozo de papel. El Dr. Stevenson descubrió que el número era el del domicilio de Mansour, menos los 2 últimos dígitos que estaban en orden inverso. Susan Ganem posee el récord de identificación de parientes de su vida anterior. Entró en una habitación e identificó a 25 parientes de su vida anterior por sus nombres y su relación con ella. En otro caso, el Dr. Stevenson viajó a la India para investigar las afirmaciones de una de las reencarnaciones más célebres del país. Tenemos el interesante caso de Shanti Devi en la India. Nació en 1926 y a los 4 años de edad comenzó a decirles a sus padres que era la reencarnación de otra mujer de una localidad llamada Mathura. Mathura es un pueblo a más de 150 kilómetros de Delhi, la ciudad de nacimiento de Shanti. Cuando Shanti Devi tenía 9 años, convenció a sus padres de su vida anterior y fue puesta en contacto con su familia. La niña habló en persona con el hombre que aseguraba que se había casado con ella en su vida anterior. Shanti Devi proporciona información precisa y conoce exactamente dónde vivió en su vida anterior y los nombres de los miembros de su familia, en especial el de su marido. Al final conoció a su familia y a su marido de una vida anterior, y resulta que esas personas la acogieron y confirmaron que era su pariente fallecida de otra vida. El mismo Mahatma Gandhi tomó cartas en el asunto. Encargó una investigación y en 1936 dijo que estaba convencido de que Shanti era la reencarnación de otra mujer. En algunos casos de reencarnaciones, como el de una mujer inglesa llamada Dorothy Eady, los recuerdos de vidas pasadas son mucho más antiguos. De niña, Dorothy tuvo una experiencia cercana a la muerte y comenzó a recordar su vida como virgen de un templo en Egipto, durante el reinado de Seti en el siglo XIV a.C. Al final, Eddie se trasladó a Abidos, Egipto, y adoptó el nombre de Seti. Se convirtió en una egiptóloga respetada y en la conservadora del templo de Seti. Fue muy interesante porque era una de las pocas personas que dominaban a la perfección el antiguo idioma egipcio. Sabía hablarlo. Yo puedo traducirlo y puedo intentar leerlo, pero ella lo hablaba.
se acercaba a otros egiptólogos y les decía: los jardines de tal están aquí abajo. Excaven aquí y los encontrarán. La mayoría pensaba que estaba loca, pero excavaban y los encontraban. Ella poseía la información y sabía cosas que nadie más sabía. No hay nada que explique por qué Om Seti supo lo que sabía. ¿Cómo llegó a entender la lengua antigua? ¿Y cómo predijo dónde estaban las ruinas bajo el suelo? No creo que hasta la fecha alguien pueda explicar cómo pudo saber todo aquello. No es que acertase una vez y se equivocase 3. Siempre acertó. Om Seti tenía recuerdos muy nítidos de su vida anterior. Y eso le permitió regresar a Egipto y también educarnos. Cuando ves a alguien hablar de su vida anterior con tanta credibilidad, con tanta precisión, eso nos dice que hay algo más que esta vida. Esas personas nos enseñan acerca de otros mundos, otras realidades y quizá para qué estamos aquí. Aunque Om Seti realizó aportaciones relevantes al estudio del antiguo Egipto y de su gente, su legado más importante podría ser el testimonio de su reencarnación. Pero si se demuestra que la reencarnación existe, ¿por qué? ¿Qué nos revela no solo de nuestras vidas pasadas, sino también de las futuras? Valle de los Reyes, Luxor, Egipto. Enfrente de la famosa cámara funeraria del rey Tutankamón se halla una pequeña cripta, la tumba KV55. Solo se la conoce por este código porque, aunque se descubrió hace más de un siglo, nadie sabe con certeza quién fue enterrado allí. Al principio se pensó que pertenecía a Akenatón, el padre del rey Tutankamón, pero el análisis radiológico sugería que el cuerpo pertenecía a un hombre mucho más joven. Esta es la tumba KV55 en el Valle de los Reyes, apartada de la vista de la gente. La mayoría de los egiptólogos y de los arqueólogos están desconcertados y se hacen muchas preguntas. Se conoce muy poco de esta tumba. Vamos a entrar. Uno de los rasgos más frecuentes de todas las tumbas del Valle de los Reyes es la gran cantidad de pinturas en sus paredes que lo explican todo y cuentan al mundo de quién es la tumba y elogian al rey en cuestión. Pero esta cámara está completamente vacía. En 1907, los arqueólogos parecían haber descubierto una maldición en la pared que aseguraba que quien ocupase esa tumba no volvería en una vida posterior. Cuando abrieron la tumba, encontraron pocos restos de jeroglíficos en la pared. Pero uno decía: el malvado no debe volver a vivir. Dentro, los arqueólogos hallaron un ataúd con los restos de un cuerpo momificado con la cabeza alargada. El lado derecho del cráneo estaba aplastado. Pero quizás lo más llamativo es que, a diferencia del resto de las tumbas del valle, esta no se había construido para evitar que entrasen ladrones, sino para que algo o alguien quedase atrapado dentro. Esta es la cámara funeraria de la tumba. Aquí es donde habría estado el sarcófago. El norte, sur, el este y el oeste, con los puntos cardinales, donde se colocan los sillares mágicos que protegen la tumba de los intrusos. Esto forma parte de los sillares mágicos que rodeaban el sarcófago.
En todas las tumbas, estas rocas tenían inscripciones en la cara exterior para proteger la tumba del mundo, salvo en esta. En esta tumba, las piedras tenían jeroglíficos con las inscripciones en la cara interior, como si hubieran querido proteger al mundo de lo que había dentro de esta tumba. Los egipcios de la antigüedad creían fervientemente en la reencarnación, e incluso tenían un nombre para la parte del individuo que se separa del cuerpo tras la muerte. Se referían a ella como el Ba. El Ba es la personalidad, el Ba es el carácter. Todos los humanos tenían un Ba, la parte que creían que sale y que se reencarna en otro ser humano vivo. Los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que el concepto al que los egipcios se referían como Ba, o la separación del espíritu del cuerpo, está presente a lo largo de la historia del arte. En todo el mundo, 1.500 millones de personas creen en la reencarnación. También casi todas las filosofías orientales y el judaísmo cabalístico. Los tibetanos creemos en el renacimiento. Todos los seres sensibles renacen. El renacimiento es ilimitado. No comienza, sino que existe. Nuestro cuerpo es el recipiente de la conciencia. Y cuando se acaba, la conciencia viaja a la próxima forma, a un recipiente. Y no tienes que renacer como ser humano. Puedes renacer como animal o como cualquier ser sensible. En la tradición cabalística del judaísmo, la reencarnación se considera una creencia fundamental. A diferencia de otras religiones que creen que tu única vida es la presente, en la tradición cabalística se cree que las almas reciben varias oportunidades para hacer las cosas bien. Así que se cree que se reencarnan una y otra vez. La idea de la preexistencia del alma fue una vez una doctrina importante del canon cristiano, antes de ser suprimida por el emperador romano Justiniano el Grande el año 553 después de Cristo. La inicial creencia cristiana en la reencarnación fue posteriormente declarada herética. En vez de regresar a la tierra una y otra vez, solo tenías un destino después de la vida. Y ese destino es el cielo o el infierno según cómo te hubieras comportado en la vida. Se usaba como mecanismo de control. En la antigua Grecia, Sócrates, Pitágoras y Platón barajaron la posibilidad de la reencarnación. En los diálogos, Platón dice: estoy seguro de que existe verdaderamente una próxima vida y que los vivos surgen de los muertos. Ahí tenemos una constatación de la reencarnación. En todo el mundo hay diversas creencias en la reencarnación. Algunas personas creen que algunas clases de almas son capaces de regresar no solo en un cuerpo, sino en varios, para realizar distintas tareas. Es una de las razones de que en la Tierra haya muchas más personas que antes. Y también es posible que te reencarnes desde otros planetas. A menudo, cuando se habla de la reencarnación, solo mencionamos que la gente se reencarna aquí, en la Tierra. Pero yo siempre he pensado que esa es una idea estrecha de la reencarnación. Pienso que incluso los organismos extraterrestres biológicos se reencarnan por todo el universo. Si las almas se reencarnan en varios cuerpos, como tantas culturas, tanto antiguas como modernas, han sostenido, ¿es una simple continuación natural de la vida? ¿O podría este proceso estar orientado hacia un fin superior que trasciende con mucho a la Tierra? Quizá podamos encontrar más indicios
Si examinamos los testimonios de quienes afirman haberse reencarnado con un propósito determinado para la humanidad. Dharamshala, India. 17 de mayo de 2015. Los exiliados tibetanos en la India, incluyendo al actual Dalai Lama, realizan un nuevo llamamiento a la China comunista para que libere a un prominente monje budista que lleva 20 años cautivo. Gerang Choki Nima es considerado uno de los prisioneros políticos más antiguos del mundo. Lleva cautivo desde 1995, cuando a los 6 años fue reconocido como la 11ª reencarnación del Panchen Lama, el segundo líder espiritual más importante del Tíbet, después del mismo Dalai Lama. El Dalai Lama anunció de forma unilateral que habían encontrado al Panchen Lama. Entonces los chinos lo pusieron bajo arresto domiciliario en China y desde entonces no se sabe nada de él. El gobierno chino proclamó a su propio candidato. Parece ser que el motivo es que el anterior Panchen Lama se había manifestado contra el comunismo chino y seguramente aquello preocupase al gobierno chino. Como la mayoría de las religiones orientales, la creencia en la reencarnación es crucial en la filosofía del budismo tibetano. El actual Dalai Lama es la 14ª reencarnación de su linaje, pero afirma ser la 74ª reencarnación de su espíritu, que se dice que se remonta a Chenrezig, el dios fundador del pueblo tibetano. El Buda Chenrezig es una encarnación muy especial de la compasión de Buda manifestada para el Tíbet. Chenrezig se manifiesta en forma de ser humano para ayudar a su gente y, cómo no, a la tierra. Este ser continúa regresando mediante reencarnaciones para ayudar al pueblo tibetano y a los humanos de la Tierra, y para que encuentren su camino hacia la iluminación. Se dice que Chenrezig prometió no descansar hasta que hubiera liberado a todos los seres en todos los ámbitos de sufrimiento. Los budistas tibetanos creen que regresa a la Tierra bajo la forma del Dalai Lama, con el propósito de cumplir su misión. Pero según los ideólogos de los antiguos astronautas, Chenrezig no fue un mero ser iluminado, sino un visitante extraterrestre del pasado remoto de la Tierra. En muchas imágenes similares a las que vemos, los budas están en Padmasana, o posición del loto, y parecen estar sentados dentro de vehículos. Parecen flores de loto y están rodeados de llamas y humo. A menudo, Chenrezig se ve flotando en una especie de platillo ovni, con varios objetos a su alrededor. Parece ser que para los budistas tibetanos, el Dalai Lama es una reencarnación de algún tipo de dios extraterrestre que escogió al pueblo tibetano como el suyo y que se reencarna continuamente para guiar a este pueblo. Según los investigadores, la inmensa mayoría de los individuos reencarnados son completamente ignorantes de sus vidas anteriores. Pero si el Dalai Lama se reencarna para cumplir una misión encomendada, ¿podría haber otros que regresan conscientes de la labor que deben cumplir? Hilla, Irak, a 80 kilómetros al sur de Bagdad y esparcidas por 810 hectáreas, en el centro de una nación asolada por la guerra, se hallan las ruinas de una de las mayores ciudades de la antigüedad, Babilonia. En la década de los 80, el dictador iraquí Saddam Hussein intentó reconstruir la ciudad. Construyó incluso sobre sus cimientos una réplica del palacio del rey babilónico del siglo VI a.C., Nabucodonosor II. Incluso proyectó restaurar sus famosos jardines colgantes.
En el 91, durante la Primera Guerra del Golfo, el mundo conoció a Saddam Hussein como dictador militar, pero también supimos que en la década de 1980, Saddam había gastado más de 400 millones de euros para reconstruir Babilonia. Una de las noticias interesantes que se conoció durante la Primera Guerra del Golfo fue que Saddam Hussein se creía la reencarnación de Nabucodonosor II. Saddam Hussein dijo que era la reencarnación de Nabucodonosor. Acuñó monedas con su imagen en un lado y Nabucodonosor en la otra. Los ladrillos originales de Babilonia tenían el nombre del rey Nabucodonosor II grabado. Cuando Saddam reconstruyó la antigua ciudad de Babilonia, hizo que los ladrillos estuvieran inscritos con su propio nombre, así como el de Nabucodonosor. Nabucodonosor II fue un gobernante ambicioso y poderoso, y durante su reinado, Babilonia se convirtió en el reino más poderoso de la región. Igual que Saddam Hussein, Nabucodonosor II también se propuso reconstruir la antigua ciudad, y en especial, restaurar el gran zigurat de Babilonia, el templo de Etemananki. Los académicos han sugerido que ese lugar podría ser la ubicación de la bíblica Torre de Babel, construida después del Gran Diluvio, por orden del antiguo rey Nimrod. La antigua leyenda nos cuenta que el rey Nabucodonosor era una reencarnación de Nimrod, un rey babilónico anterior. Nimrod fue el primer dictador del mundo que creó un imperio mundial. Nimrod fue un descendiente de Noé, pero Noé fue una figura única y muy interesante. Nació con ciertos atributos que indicaban que no era de este mundo. Si esto es cierto, es posible que Saddam Hussein fuera no solo una reencarnación de Nabucodonosor II, sino también del personaje bíblico conocido como Nimrod. ¿Y podría este haber regresado para cumplir una misión que fue incapaz de cumplir en una reencarnación anterior? Lo que vemos aquí es una progresión del alma, del espíritu, que comienza en Nimrod, llega hasta Nabucodonosor y después se reencarna en Saddam Hussein, y que en cada vida trató de hacer exactamente lo mismo. Si se puede demostrar la existencia del alma humana, ¿podría aportar reminiscencias de vidas anteriores? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y señalan un número de descubrimientos científicos recientes como prueba no solo de la reencarnación, sino de los antiguos orígenes alienígenas de la humanidad. Stanton, Kentucky, julio de 2016. Un testigo de los restos de una colisión de tráfico mortal hace una fotografía de la escena cuando pasa por delante. Cuando examina la imagen, distingue una silueta que flota sobre la escena. Muchos han asegurado que esta fotografía pavorosa muestra el alma abandonando el cuerpo. Y hoy en día, un número creciente de científicos respaldan la idea de que podría haber un espíritu que pervive después de la muerte del cuerpo. La ingente cantidad de información que respalda la existencia de la reencarnación cada vez es más y más convincente. No hay nada en la ciencia que la niegue, y hay información que la respalda. En 1996, el reputado médico Sir Roger Penrose y el anestesista Stuart Hameroff desarrollaron una teoría cuántica de la conciencia que respalda la idea de un ámbito diferenciado del individuo que puede existir más allá de los confines del cuerpo físico. Su trabajo subraya la existencia de unas estructuras dentro del cuerpo llamadas microtúbulos, que según ellos son la sede del alma. Los microtúbulos son conductos ligeros que permiten que los electrones fluyan sin impedimento para que el cuerpo pueda hablar consigo mismo.
permiten que la conciencia fluya a través del cuerpo, o al menos eso afirma la teoría. Según su teoría, el alma existe como una forma de energía. Cuando el cuerpo muere, se reintegra en el universo y no puede ser destruida. Y en el caso de experiencias cercanas a la muerte, después podría volver al cuerpo tras la resurrección. Su teoría sostiene que lo que ocurre es que una energía cuántica esencial de la misma conciencia puede existir en el cuerpo como energía pura. Después, cuando el cuerpo vuelve a ser viable, es capaz de volver a habitarlo a través de los microtúbulos, de forma muy similar a una antena. Es posible que esto sea fruto del diseño inteligente y que antes de nosotros hubiera seres inteligentes que diseñaran estos cuerpos biológicos como recipientes del alma. Según los ideólogos de los antiguos astronautas, nuestros últimos descubrimientos científicos reflejan las historias escritas por nuestros antepasados hace más de 3.500 años, en las que detallan cómo los dioses se encarnaron en cuerpos humanos para poseer un alma o espíritu. Si te fijas en uno de los primeros mitos de la creación mesopotámicos, se dice que para que un cuerpo humano posea vida, los dioses tienen que unirlo a un alma, a un espíritu o a una conciencia, pues de otro modo no funcionaría. En las historias antiguas, los dioses poseen todos los rasgos que nosotros llamamos extraterrestres y están profundamente interesadas en el concepto de alma y cómo el alma transmigra de un cuerpo a otro, lo que llamamos reencarnación. El historial de los extraterrestres manipulando cuerpos humanos sugiere que el último propósito de esta alteración genética es que el cuerpo humano sea un vehículo más apto para el alma. Están los científicos a punto de descubrir una verdad trascendente, que el hombre posee en efecto un alma y que los cuerpos humanos están fisiológicamente diseñados para albergarla, como aseguraron nuestros antepasados. Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que la pregunta más importante es ¿por qué? Agosto de 2016. El físico del New York City College of Technology, Gregory Madloff, publica un artículo en el que afirma que la conciencia puede trascender a los humanos y que el mismo universo podría poseer conciencia de sí. Científicos prominentes como Christoph Koch y Sir Roger Penrose respaldan esta idea. Y los investigadores que estudian la reencarnación creen que esto podría explicar por qué las almas están continuamente transmigrando. Parece ser que existe un ciclo reiterado de reencarnaciones, ya que hay una conciencia mayor de la que formamos parte. Es decir, que cargamos y descargamos conciencia y que estamos creando un cuerpo de información común. La conciencia cósmica es enorme y nos permite imaginar las posibilidades que hay más allá de nuestra realidad tridimensional, más allá de nuestra forma limitada de concebir esta realidad de la Tierra. Pero si los cuerpos humanos fueron creados como recipientes del alma por seres extraterrestres, como proponen algunos ideólogos de los antiguos astronautas, ¿no sería para que la experiencia humana engrosase esta conciencia cósmica compartida? Y si es así, ¿es posible que la clave para descubrir la verdad de nuestros orígenes alienígenas se encuentre entre nosotros? Algunas de las almas que actualmente recorren el planeta Tierra llevan mucho tiempo entre nosotros y pueden remontarse a los extraterrestres que nos visitaron en el pasado más lejano. La verdad de nuestro pasado podría formar parte de nuestro futuro. Las almas extraterrestres reencarnadas llevan miles y miles de años con nosotros, guiándonos y conduciéndonos una y otra vez lo mejor que pueden para que logremos nuestros objetivos. Tenemos que darnos cuenta de que el conocimiento extraterrestre está presente en nuestro mundo
que estas almas portan pruebas fehacientes y conocimiento de nuestro pasado, y que quizá estén siendo empleadas para cumplir la misión de estos seres. ¿Es posible que seres humanos diseñados para portar almas de seres de otros planetas llegasen a la Tierra hace miles de años? Tal vez, cuando sepamos más acerca de la reencarnación, podremos acceder a conocimientos antiguos que se hallan en lo más profundo de cada uno. También podríamos descubrir que las verdades de nuestro pasado extraterrestre están más próximas de lo que jamás pensamos.